Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de esta serie devocional que comenzamos hoy en el libro de Habacuc. Ustedes se podrán preguntar tal vez, ¿por qué Habacuc? Bueno, porque Habacuc creo yo que es un libro, por así decirlo, incómodo, porque es un libro que no empieza con promesas, ni con palabras de ánimo, ni con frases motivacionales. Empieza con una pregunta. Y no con cualquier pregunta, sino una de esas preguntas que nacen cuando la fe sigue viva, pero tal vez algo cansada. Habacuc no le habla al pueblo, no predica, no exhorta, sino que Habacuc le habla a Dios. Y lo que le dice es algo honesto, directo y sin vueltas, sin adornos. No es tampoco algo irreverente, pero tampoco es algo superficial. Es la oración de alguien que cree en Dios, pero no entiende lo que Dios está haciendo. ¿Qué les parece si vamos a leer juntos Habacuc capítulo 1, versículos 1 al 4? Acompáñenme con sus Biblias. Dice así la palabra del Señor en Habacuc. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc vive en Judá. Recordemos, en el reino del sur, entre el pueblo de Dios. Y eso es algo importante remarcarlo, porque el problema no viene de afuera. No es una nación pagana atacando al pueblo, es una corrupción interna, una violencia interna que se vive desde adentro, una injusticia dentro del mismo pueblo que dice conocer a Dios. La ley existe, pero no se aplica. La justicia existe, pero está retorcida, está contaminada. El impío oprime al justo y Dios guarda silencio. Y ahí es donde aparece la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Y esa creo yo que no es una pregunta rebelde, no es la queja de alguien que dejó de creer, es la pregunta de alguien que sabe que Dios puede intervenir, pero no está entendiendo y no entiende por qué no lo hace. Es la misma pregunta que aparece una y otra vez en los Salmos, por ejemplo, y no nace de la incredulidad, nace de una fe que está siendo probada. Habacuc no dice, Dios no puede, dice, Dios no responde. Y eso es muchas veces lo más difícil de llevar para el creyente. No el dolor en sí de lo que pueda estar transitando, sino el silencio. Orar y no ver respuesta, clamar y no ver cambios, mirar alrededor y ver que la injusticia avanza mientras Dios parece callar. Y Habacuc es honesto incluso en su lenguaje, porque dice que Dios le hace ver la iniquidad, que lo expone constantemente a la violencia, que todo lo que ve delante de sus ojos es destrucción y pecado. Es un profeta, por así decirlo, cansado de ver siempre lo mismo y de no entender por qué Dios lo permite. Y sin embargo, algo acá es clave. Habacuc no se va, no abandona, no sale corriendo, no se vuelve indiferente, ni tampoco deja de orar. Y eso, lo que está haciendo Habacuc, de no irse, de no escaparse, de seguir orando, eso ya es fe. Porque este pasaje nos muestra algo muy importante. Es que la fe verdadera no niega el dolor ni lo disfraza con frases espirituales. La fe verdadera lleva el dolor delante de Dios. No lo esconde, no lo espiritualiza, lo presenta tal como es. Porque muchos creyentes oran, pero solo mientras sienten que Dios responde rápido. Cuando la respuesta no llega, cuando el problema sigue, cuando la injusticia continúa, algo empieza como a enfriarse por dentro. A veces
no dejamos de creer, pero dejamos de clamar. Seguimos diciendo que confiamos en Dios, pero ya no oramos con la misma honestidad. Nos resignamos, nos acostumbramos, decimos, bueno, Dios sabe, pero en el fondo ya no esperamos más nada. Y vale la pena preguntarnos con honestidad, ¿seguís orando cuando Dios no responde como esperás? ¿Seguís buscando a Dios cuando el silencio se prolonga? ¿O tu fe depende de que las cosas cambien rápido? Porque Habacuc nos muestra algo completamente distinto. Él no se resigna, no se endurece, no se va, no sale corriendo, se queda delante de Dios, preguntando, insistiendo, esperando. No transforma su dolor en indiferencia espiritual. Cuando Dios parece guardar silencio, la injusticia como se normaliza, por así decirlo. El mal avanza. El creyente puede sentirse tentado a pensar que preguntar está mal, que dudar está mal, que expresar dolor es falta de fe. Pero Habacuc nos muestra lo contrario. No es falta de fe preguntar ¿hasta cuándo, Señor? Es falta de fe dejar de orar. Habacuc no cuestiona el carácter de Dios. De hecho, sigue orando porque sabe quién es Dios. El silencio de Dios no significa ausencia. Significa que Dios sigue siendo soberano cuando no entendemos sus tiempos, aun cuando no entendemos sus tiempos. Este texto también nos apunta, aunque todavía no lo diga explícitamente, a Cristo mismo. Habacuc clama por justicia y siglos después Cristo cargaría con la injusticia más grande, nuestro pecado. Jesús también clamó. Jesús también preguntó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No porque no confiara en el Padre, sino porque estaba obedeciendo hasta el final. Dios no siempre responde de inmediato, pero nunca es indiferente al clamor de su pueblo. Y muchas veces la respuesta de Dios no es una explicación, sino una persona, Cristo mismo. Y tal vez hoy estás exactamente en este lugar, no en la alabanza que vamos a ver en los próximos capítulos, no en la fe firme que declara victoria, sino en la pregunta, en el ¿hasta cuándo, Señor? Y eso no te convierte en un mal creyente, te coloca en el mismo lugar donde estuvo un profeta de Dios, donde estuvo Habacuc. La fe, mis hermanos, no siempre entiende lo que Dios hace, pero la fe verdadera siempre vuelve a Dios. ¿Qué les parece si terminamos este video haciendo una pequeña oración? ¿Me acompañan? Oramos. Señor, te pedimos, Padre, que nos hagas confiar más en ti, Señor, aun cuando no entendamos tus caminos, Padre. Líbranos, Señor, de una fe superficial, Padre, y danos una fe honesta, una fe arraigada, Señor, en Cristo Jesús. Te pedimos perdón, Padre, por nuestros pecados, por no confiar a veces en ti, Señor, y te pedimos de todo corazón que nos perdones en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchísimas gracias por estar ahí. De todo corazón les deseo que el Señor los bendiga y los guíe a toda verdad en Cristo Jesús. Hasta el próximo video.